Y en este caso, ya venimos hablando tanto del FMI, Nico, Montonazo. y recién hace minutos contabas que de un lado y del otro de esta grieta que hay en la Argentina se hablaba de un posible inminente acuerdo. Pero en este caso estamos con Guido Croxatto, él es director de la Escuela del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado, y de alguna forma vamos a hablar un poco de todo esto. Guido, ¿cómo estás? ¿Cómo Buenas están? tardes, bienvenido. Gracias. Decíamos que obviamente la renegociación con la deuda es algo que nosotros hablamos a menudo, pero para ustedes debe ser mucho más recurrente que para nosotros. Para todos los que trabajamos en el Estado, te diría sobre todo desde el megacanje 2003-2004, desde la crisis, ¿no? El megacanje creo que ha sido para todos los abogados un aprendizaje constante a nivel universitario. Finanzas públicas se volvió el ABC de cualquier estudiante de Derecho. Y en el caso concreto de nosotros en la Escuela del Cuerpo de Abogadas y Abogados del Estado, el tema del endeudamiento es casi uno de los obstáculos centrales al desarrollo que tiene nuestro país, con lo cual estamos obligados a prepararnos para defender el interés de la nación. Hoy veníamos hablando con los colegas de la escuela que informar mal tiene un efecto negativo. No es lo mismo imputar que pedir que declaren como testigos, no es lo mismo un técnico de un organismo que un directivo, y a veces se mezcla todo y en esa confusión es muy difícil brindar ideas claras y posiciones firmes. Hay un decreto del presidente que ordenó directamente a la Procuración del Tesoro ser creyente en una causa penal y sin embargo se presentan como noticias con informaciones sesgadas o recortadas generando grietas donde no las hay. Hoy lo que hay es un equipo abroquelado en defensa del interés público. ¿Pero vos pensás que eso es adrede? Que digamos, se recorta la noticia de manera de brindar una información del lado del sesgo que tiene el medio que lo informó, o que hay desinformación absoluta desde el periodismo y poca responsabilidad a la hora de contar una noticia? Es una muy buena pregunta. Yo no sé si es adrede, pero de lo que estoy seguro es que es funcional y ha sido históricamente funcional el subdesarrollo en nuestro país. Y cuando los abogados del Estado se ponen la camiseta de los intereses nacionales, hay muchos frentes y uno es el interno. Es muy difícil. Yo recuerdo cuando a Guzmán lo criticaban por defender la soberanía nacional, que en realidad es un deber para cualquier funcionario. En ningún país serio del mundo un ministro que defiende la soberanía de su país es cuestionado. Esta es una curiosidad que sucede en nuestro país. Lo mismo con el procurador del Tesoro, que es el jefe de los abogados del Estado. Y para los abogados del Estado, digamos, no hay alternativa. Solamente podemos defender el interés de la nación, el interés público, con lo cual están cumpliendo con su trabajo. Y sin embargo, cuando uno lee algunos medios, si uno no estuviera trabajando en estos temas, se sorprendería de cómo se presentan las noticias. Se supone que los funcionarios estamos para defender el interés de los argentinos, no otra cosa. Guido, ya conocemos cuál fue el impacto social y económico de lo que fue el préstamo que tomó la Argentina con el FMI. Ahora, ¿es ilegal o fue ilegal el acuerdo que Argentina firmó con el FMI? Nosotros estuvimos viendo diversas notas que salieron en algunos medios, una nota en Página 12 muy interesante sobre la doctrina ultravires, cuando un organismo extralimita sus funciones. A mí, históricamente, la experiencia que me queda, yo era pasante en el viejo equipo de Guillermo Nielsen con Sergio Chodos, que es el actual representante del FMI, trabajamos juntos, tema de endeudamiento externo, y yo recuerdo que a mí, a título personal, siendo muy joven, algo que me llamó mucho la atención es que son organismos que predican la calidad institucional y, sin embargo, han llevado sistemáticamente no solo a la pobreza, que ya todos conocemos, sino que han llevado a nuestra dirigencia a violentar nuestro propio ordenamiento jurídico interno. Cualquiera que lea la Constitución argentina sabe, más allá de que hay una delegación de facultades, que el artículo 75, inciso 4, es muy claro respecto a que el endeudamiento en estos volúmenes, yo diría siderales, inescrupulosos, tienen que pasar sí o sí por el Congreso de la Nación. Por suerte, tenemos una ley de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública que tiene un año y medio, que es de la actual gestión, en cuyo artículo 2, no me voy a poner a leerlo aquí, pero se enfatiza que para un futuro endeudamiento con el Fondo Monetario, que estamos hablando para adelante, hace falta pasar por el Congreso de la Nación. Tengo un segundo ahí. Sin embargo, el actual gobierno, si bien cuestiona desde el punto de vista político que el acuerdo no haya pasado por el Congreso, no lo cuestiona desde el punto de vista jurídico, ¿o sí? El cuestionamiento jurídico es una muy buena pregunta, que es lo que estábamos viendo con la doctrina ultravires. Yo lo que te proponía era pensar, se menciona que el Fondo Monetario se extralimita en sus funciones, y yo me pregunto, ¿cómo no se va a extralimitar en sus funciones si conduce a los presidentes a firmar acuerdos que en principio, más allá de una delegación de facultades, violan la propia Constitución de nuestros propios países? Es muy básica y muy flagrante la violación jurídica. Con lo cual, la lectura tendría que ser para adelante, jurídica, por esta ley de fortalecimiento de sostenibilidad de la deuda pública. Luego te diría que, como dijo Carlos Montero, a cargo de la SIGEN, hay que auditar, o mejor dicho, tenemos que saber dónde fue a parar ese dinero. También lo dijo la vicepresidenta en un texto corto que publicó hace una semana. Sí. Es decir, esos fondos llegan a la Argentina, pero históricamente, como sucedió con el último megacanje de la Rúa, usted no sé si se acuerdan,
sirvió para financiar la fuga de capitales y esa deuda se contrajo para financiar la convertibilidad. Pero a mí lo que más interesante, o lo que siempre me interesó de esa historia, que la viví como pasante, raso, es, no sé si se acuerdan, cuando Duhalde era presidente, que el Fondo Monetario, en plena crisis social y económica de la Argentina, la peor crisis que tuvimos en nuestra historia, le pedía al gobierno argentino entonces una sola cosa muy puntual, que era la derogación de una ley vieja del proceso, la ley de subversión económica, una ley hipercuestionable, pero que el organismo en décadas nunca había cuestionado. Pero en ese preciso instante de enorme crisis social y bancaria, institucional, de todo tipo, el fondo no estaba preocupado en darle una mano a la Argentina, sobrellevar esa situación caótica de la que el fondo también había sido responsable, sino estaba puntualmente interesado en que esa ley desapareciera del radar. ¿Por qué? Porque algún juez, con algún poco de coraje o de compromiso, podía utilizarla para evaluar la responsabilidad de todos estos circuitos financieros que no son claros. Nosotros en la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, y perdón que haga esta conexión un poco vertiginosa, restablecimos con la FIP y con la FUIF, por supuesto, en la Procuración del Tesoro de la Nación, una especialización en delitos económicos complejos y prevención de lavado de activos. Esa especialización, que era una herramienta para todos los abogados y abogadas del Estado argentino, fue dada de baja, desapareció de la Escuela de Abogados del Estado en la gestión anterior. Y eso me parece que obviamente no está vinculado directamente al sobreendeudamiento, pero tiene que ver con la forma en que se va desarmando al Estado y cómo los abogados del Estado vamos teniendo día a día menos posibilidades de prepararnos para defender el interés público. Y cuando alguien defiende el interés público, yo no puedo creer los titulares de los diarios de hoy y de ayer, cuando el Procurador del Tesoro de la Nación hace su trabajo como jefe de los abogados del Estado, que es defender el interés de la nación argentina, no está negociando. Una cosa es un equipo de negociación. Sí. Pero el Procurador del Tesoro es el abogado de todos nosotros, es el jefe de los abogados del Estado argentino. Y nuestra única meta, nuestra única tarea, nos formamos para eso en la Escuela de Abogados del Estado, es defender el interés de la Argentina. Y en esa defensa no hay sesgo. Vos te tenés que preparar, te tenés que comprometer y tenés que evaluar las responsabilidades que hay. Y hoy aparece como si hubiera una grieta, y eso me parece importante. Hay una ley, hay un decreto del presidente, con lo cual no hay ninguna grieta. Lo que hay es un desconocimiento o una información que es muy parcial, para no terminar discutiendo lo que verdaderamente tendríamos que discutir, es para qué han servido históricamente estos sobreendeudamientos que nunca han servido, no solo en la Argentina, en ningún país del mundo, para sacar a los países del subdesarrollo, el hambre y el atraso. Guido, yo es la segunda vez que te entrevisto y te voy a volver a hacer la misma pregunta. ¿Cualquier abogado puede llegar a estudiar dentro de lo que es ser miembro de abogados o abogadas del Estado? El Cuerpo de Abogados del Estado, que está encabezado por el Procurador del Tesoro, tiene como una dirección nacional esta escuela, que ahora por un decreto del presidente reciente pasó de llamarse Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado a Escuela del Cuerpo de Abogadas y Abogados del Estado. En principio está orientada a formar a los abogados que ya integran el staff jurídico de los ministerios nacionales. Pero también hay aspirantes o gente que se quiere capacitar. Y también se firman convenios con provincias que por algún motivo no tienen una escuela provincial de abogados del Estado, pero que quieren tener más herramientas para defender el interés público provincial. Naturalmente, en un país federal, como siempre repite el presidente, la formación, la ciudad tiene su escuela, pero esta es la Escuela de Abogados del Estado de la Nación, y la Nación no se acaba en 4 manzanas en la ciudad de Buenos Aires. A veces hay una sobreoferta en la ciudad y una gran carencia en todo nuestro país. Lo que nosotros estamos tratando es de llegar con estos programas a todos los rincones donde haga falta. Muchas veces, como decíamos antes, la escuela fue desarmada, no tenía una placa en la puerta en la gestión anterior, y eso a mí también, uno podría decir, es un simbolismo, es un dato menor, es casi una anécdota, o no tanto, digamos. Está lleno de banderas en vascos extranjeros, y la escuela que forma a cientos de abogados que van a tener en sus manos la defensa del interés público, la defensa del interés de la nación, no tenía ni una bandera ni una placa en la puerta, y entonces el Estado terminaba tercerizando la formación de sus propios abogados en otros espacios, con otras miradas y otras lógicas que en general no han favorecido al desarrollo nacional. Yo creo que eso no es una casualidad, lo que vos decías antes, ¿es casual, es mala voluntad o es desinformación que tiene la persona que está escribiendo esa nota? Probablemente una mezcla, pero que un país serio tenga ministros que se tienen que avergonzar de defender la soberanía nacional, nos tiene que llevar a una reflexión un poco más profunda. Y estamos en la TV pública, así que se acaban de enterar en todas las provincias que está esa posibilidad que contabas recién. Guido Croxatto, eres director de la Escuela del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado. Gracias por haber estado aquí con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Tenemos que hacer una nueva pausa aquí en esta edición central, pero enseguida venimos con más información.